¿Qué pasaría si el recuerdo de un ser querido pudiera transformarse en algo extraordinario? Años después de plantar un árbol en memoria de su madre, Enno regresa a la casa de su infancia y descubre un legado oculto, una serie de intrincadas tallas escondidas entre las ramas del ahora majestuoso roble. Cada talla guarda un pedazo del corazón de su madre, un mensaje dejado para que Enno lo encuentre cuando más lo necesite. Pero lo que Enno descubre es más que solo tallas. Es un viaje a través del duelo, el amor y el vínculo inquebrantable entre madre e hija. El cielo era de un ámbar profundo mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín descuidado. El aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino permanecía en el aire, grabándose para siempre en la memoria de Dingo. Ella permanecía en silencio, sosteniendo una pequeña pala, con la mirada fija en el frágil retoño frente a ella. El joven roble, de apenas 1 metro de altura, se balanceaba suavemente en la fresca brisa de la tarde. Aunque solo tenía 10 años, no sentía el peso de la pérdida sobre sus pequeños hombros. Su madre había fallecido apenas una semana atrás, llevada por una enfermedad repentina que había atravesado sus vidas, dejando tras de sí solo vacío. La casa se había llenado de un silencio sofocante, que resonaba con la ausencia de la risa suave y la dulce voz de su madre. El retoño era el favorito de su madre, pedido apenas 1 mes antes de que enfermara. Emily recordaba el día en que llegó, como los ojos de su madre se iluminaron mientras hablaba de cómo el árbol crecería alto y fuerte, brindando sombra durante años. Estará aquí mucho después de que nos hayamos ido, había dicho con una sonrisa melancólica. Una parte de nosotras permanecerá. Ahora, mientras la luz se desvanecía, Eo sentía un profundo sentido de propósito. Este árbol mantendría viva la memoria de su madre, asegurando que una parte de ella siempre estaría presente. Arrodillada junto al pequeño agujero que había cavado antes, colocó con cuidado el retoño en la tierra, sintiendo el suelo fresco, que la anclaba de una manera que nada más había logrado desde la partida de su madre. Durante un largo momento, Eo simplemente se quedó allí, mirando el árbol, su mente llena de recuerdos. Aún podía ver el rostro de su madre, escuchar su voz, oler el tenue perfume de su fragancia. Pero, por más que quisiera aferrarse a esos recuerdos, sabía que con el tiempo se desvanecerían, deslizándose entre sus dedos como arena. «Te cuidaré», susurró Eo. «Me aseguraré de que crezcas grande y fuerte, tal como ella hubiera querido». Era una promesa que tenía la intención de cumplir, sin importar lo que sucediera. Presionó sus manos contra la tierra alrededor de la base del retoño, compactando el suelo suave pero firmemente. El simple acto de plantar el árbol le brindaba una sensación de paz, una manera de canalizar su dolor en algo tangible, algo que pudiera crecer y prosperar. Mientras se levantaba, limpiando la tierra de sus manos, Enno echó un vistazo alrededor del jardín. Era un lugar que había conocido toda su vida, pero ahora se sentía diferente, extraño y desconocido sin la presencia de su madre. La hierba alta se balanceaba con la brisa, y el viejo columpio chirriaba suavemente mientras se movía, un fantasma de su infancia. Caminó lentamente por el jardín, sus pasos vacilantes, como si temiera perturbar la frágil quietud. La casa se alzaba adelante, oscura y silenciosa, con sus ventanas como ojos en blanco, mirándola. Por un momento, dudó al borde del jardín, dividida entre el deseo de quedarse junto al árbol y la atracción de la casa, donde las sombras de su antigua vida aún persistían. Finalmente, se volvió hacia el retoño, su corazón pesado con el peso de todo lo que había sucedido. «Volveré», dijo suavemente. «Prometo que regresaré cuando hayas crecido. Ya verás, no lo olvidaré». Con una última mirada prolongada, Enno se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Cuando llegó a la puerta trasera, se detuvo, mirando por encima del hombro el retoño, ahora solo una pequeña figura oscura contra el atardecer. La visión la llenó con una mezcla de tristeza y esperanza, un sentimiento que llevaría consigo durante años. Dentro, la casa estaba tan silenciosa como siempre, las sombras profundizándose mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el cielo. No se movió por las habitaciones con reverencia silenciosa, sus dedos rozando las paredes, los muebles, las fotografías enmarcadas que llenaban el pasillo. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos, susurros en la oscuridad. Se dirigió a la habitación de su madre, su corazón latiendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujó, el familiar aroma del perfume de su madre la envolvió, trayendo consigo una nueva oleada de dolor. Entró, sus ojos atraídos por la cama donde su madre había pasado sus últimos días, las sábanas aún arrugadas. En la mesita de noche había una pequeña caja de madera.
dudó, y luego extendió la mano para abrirla. Dentro, anidado entre algunas fotos antiguas y cartas, había un pequeño pájaro de madera, con sus delicadas alas extendidas. Emily lo reconoció de inmediato, su madre lo había tallado ella misma, un pequeño proyecto que había comenzado en los meses antes de enfermar. Un nudo se formó en la garganta de Dino mientras sostenía el pájaro en sus manos, su superficie suave y fresca. Recordaba las tardes que había pasado observando a su madre tallar, cómo las virutas de madera se curvaban, revelando la forma oculta dentro. Le había parecido magia, la manera en que su madre podía tomar un simple bloque de madera y convertirlo en algo hermoso. Dino sostuvo el pájaro cerca, sintiendo los bordes afilados de las alas presionarse en su palma. Era una cosa pequeña y simple, pero para ella, lo era todo, una última pieza de su madre a la que aferrarse. Lo colocó cuidadosamente de nuevo en la caja, luego cerró la tapa, sellando los recuerdos en su interior. Al salir de la habitación, Eno sintió una sensación de cierre, como si una parte de ella finalmente hubiera dicho adiós. La casa seguía en silencio, todavía llena de sombras, pero ya no se sentía tan pesada, tan sofocante. Sabía que regresaría algún día, tal como lo había prometido, pero por ahora, era hora de irse, de dejar que el árbol creciera en paz. Saliendo al fresco aire de la tarde, Eno respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aroma de la tierra y el pino. El sol se había puesto, dejando el cielo de un azul profundo, aterciopelado, salpicado con las primeras estrellas de la noche. Miró el retoño una vez más, luego se dio la vuelta y se alejó, sus pasos desvaneciéndose en la oscuridad. Y en la quietud de la noche, el pequeño árbol se mantenía erguido, sus hojas susurrando secretos al viento, guardando en sus raíces el recuerdo de un amor que nunca se desvanecería. Los años pasaron como las páginas de un libro, cada uno marcado por pequeños cambios, casi imperceptibles. Nino había dejado su hogar de infancia hacía mucho tiempo, el pequeño pueblo dando paso a las brillantes luces y al ritmo acelerado de la ciudad. La vida avanzaba en un constante marchar, llevándola en su corriente. Pero incluso mientras el mundo a su alrededor crecía y se volvía más complejo, una parte de ella permanecía arraigada en aquel tranquilo jardín, donde una vez plantó un árbol en memoria de su madre. La ciudad era todo lo que había soñado, un lugar de oportunidades, emoción y posibilidades infinitas. Se había sumergido en sus estudios, luego en su carrera, impulsada por una ambición que siempre había ardido intensamente dentro de ella. Los años de trabajo hasta altas horas de la noche, eventos de networking y desplazamientos interminables habían dado sus frutos, ahora, era exitosa de maneras que no había imaginado cuando era niña. Pero con ese éxito vino un cansancio, una sensación de que algo importante se había perdido en el camino. Fue en una mañana particularmente gris cuando Nino se encontró reflexionando sobre esto. La oficina estaba llena del usual zumbido de teléfonos sonando, teclados haciendo clic y el bajo murmullo de conversaciones. Su escritorio, desordenado con papeles, una laptop y una taza de café que se había enfriado horas atrás, parecía reflejar el desorden en su mente. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, terminando un informe que debía ser entregado a mediodía, y la falta de sueño le estaba pasando factura. Se frotó las sienes, tratando de ahuyentar el leve dolor de cabeza que comenzaba a formarse detrás de sus ojos. «Oh, ¿estás bien?». La voz pertenecía a su colega, Nin, que se apoyaba en el borde de su cubículo con una expresión de preocupación. «Sí, estoy bien», respondió Nio, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada. Ha sido una semana larga». «Dímelo a mí». Nin suspiró, mirando alrededor de la oficina. «Sabes, a veces me pregunto por qué nos sometemos a esto. Todo este trabajo, todas estas horas, ¿para qué?». No tenía una respuesta. En su lugar, se encogió de hombros, volviendo la mirada al documento abierto en su pantalla. Las palabras se mezclaban, sin sentido ante el repentino vacío que sentía. No es que no le gustara su trabajo, de hecho, alguna vez lo amó. Pero en algún lugar del camino, ese amor se había desvanecido, reemplazado por una presión implacable para tener éxito, para seguir adelante sin detenerse a preguntar por qué. A medida que avanzaba el día, los pensamientos de Dino seguían derivando hacia el pasado, a tiempos más simples cuando su mayor preocupación era qué hacer en una tarde perezosa de verano. Se encontró pensando cada vez más en el árbol que había plantado, preguntándose cuánto habría crecido, si había sobrevivido los años de abandono. No había regresado a su pueblo natal en casi una década, no había visto la casa ni el jardín desde el día en que se fue a la universidad. La vida que había construido en la ciudad la había llevado lejos de ese pequeño y tranquilo lugar, tanto física como emocionalmente.
Esa noche, no regresó a su apartamento, un espacio pequeño pero elegante en el quinto piso de un edificio en el centro. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera de sus ventanas, un recordatorio constante del mundo que nunca dormía. Dejó sus llaves en el mostrador de la cocina y deambuló por la sala, sus ojos posándose en las fotografías enmarcadas que decoraban las paredes. Había fotos de amigos, de viajes a lugares lejanos, de la vida que había creado allí. Pero entre ellas había una foto que se destacaba, una vieja y descolorida imagen de ella y su madre, tomada en el jardín de su casa. Ambas sonreían, la luz del sol bañando sus rostros con un resplandor dorado. En el fondo, apenas visible, estaba el pequeño retoño que habían plantado juntas. Nino miró la fotografía durante mucho tiempo, sintiendo un profundo dolor asentarse en su pecho. La ciudad le había dado tanto, pero también le había quitado tiempo, conexión, la simplicidad de momentos como el capturado en esa foto. Se dio cuenta de repente que no podía recordar la última vez que había pensado en el árbol, en la promesa que había hecho de regresar cuando estuviera crecido. La vida la había llevado en diferentes direcciones, cada una alejándola más de las cosas que una vez importaron más. Se sentó en el borde del sofá, aún sosteniendo la fotografía en su mano, y soltó un largo suspiro. La imagen trajo una avalancha de recuerdos, la risa de su madre, la calidez de su mano en la de Jingbo, el suave murmullo de su voz mientras contaba historias bajo las estrellas. Estos recuerdos, alguna vez tan vívidos, se habían vuelto distantes, como sueños que ya no podía recordar completamente. La decisión le llegó de repente, como si hubiera estado esperando al margen todo este tiempo, justo fuera de su vista. Necesitaba regresar. Necesitaba ver el árbol, reconectar con la parte de sí misma que había dejado atrás hace tantos años. La idea de regresar a su pueblo natal, a la casa que había evitado durante tanto tiempo, la llenó de una mezcla de ansiedad y añoranza. Pero era algo que sabía que debía hacer. Al día siguiente, no solicitó algunos días libres, citando la necesidad de un descanso personal. Su jefe, aunque sorprendido, no discutió, y no era conocida por su dedicación y raramente tomaba vacaciones. Con su tiempo aprobado, reservó un boleto en el primer tren disponible, decidiendo viajar ligera, con solo una pequeña maleta y sus pensamientos como compañía. El viaje de regreso fue a la vez familiar y extraño. Mientras el tren recorría el campo, no observaba cómo el paisaje cambiaba del acero y vidrio de la ciudad a las colinas ondulantes y los campos abiertos de su juventud. Había una sensación de cerrar un ciclo, de regresar a un lugar que alguna vez había sido todo su mundo pero que se había convertido en solo un recuerdo lejano. El viaje en tren le dio tiempo para pensar, para procesar las emociones que habían surgido por su decisión. Se preguntaba qué encontraría al llegar, cuánto habría cambiado y cuánto permanecería igual. Cuando el tren finalmente llegó a la estación, no bajó al andén, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El pueblo se veía casi exactamente como lo recordaba, pequeño, tranquilo, con las mismas calles familiares bordeadas de viejos árboles y casas pintorescas. El aire era diferente allí, más fresco, impregnado del aroma de flores silvestres y hierba recién cortada. Era un contraste marcado con la ciudad, donde el aire estaba cargado de humo de escape y el constante murmullo del tráfico. Tomó un taxi y dio al conductor su antigua dirección. Mientras conducían por el pueblo, los recuerdos comenzaron a regresar. Ahí estaba el parque donde solía jugar, la heladería donde ella y sus amigos gastaban su mesada en las tardes de verano. Y luego, finalmente, la casa apareció ante sus ojos. Estaba tal como la había dejado, aunque el tiempo la había desgastado en los bordes. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares, y el jardín había crecido salvaje, la hierba alta y descuidada. Pero allí estaba, su hogar de la infancia, de pie como una reliquia de un tiempo pasado. El coche se detuvo, y Emily salió, sintiendo sus piernas inestables bajo ella. Se quedó un momento, absorbiendo todo, la casa, el jardín descuidado. Y luego, con una profunda respiración, se dirigió al jardín trasero, su corazón corriendo con una mezcla de miedo y anticipación. El jardín era un enredo de maleza y flores silvestres, pero mientras empujaba a través de la maleza, lo vio, el árbol. Había crecido alto y fuerte, sus ramas alcanzando el cielo, tal como su madre había esperado. Emily se quedó frente a él, una sensación de asombro la invadió. El pequeño retoño que había plantado tantos años atrás ahora era un poderoso roble, sus raíces profundas y su tronco sólido y firme.
Durante un largo tiempo, Emily simplemente se quedó allí, con la mano descansando en la áspera corteza, sintiendo la vida pulsar bajo sus dedos. El árbol era un testamento viviente del paso del tiempo, de la fuerza y la resiliencia que tanto ella como él habían encontrado a lo largo de los años. Y en ese momento, Emily supo que había tomado la decisión correcta al regresar. Este árbol, este lugar, era donde necesitaba estar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando una cálida luz dorada sobre el jardín, Emily sintió que una profunda sensación de paz la envolvía. Estaba en casa. La luz temprana de la mañana se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el jardín mientras Emily se encontraba ante el roble. Había pasado la noche en una pequeña posada en el pueblo, incapaz de enfrentarse a la casa vacía sola, al menos por el momento. Pero ahora, con la fresca luz del amanecer, el jardín la llamaba con una insistencia tranquila. Era como si el árbol, arraigado en el suelo de su pasado, hubiera estado esperando todos estos años su regreso. Emily siempre se había considerado una persona que avanzaba sin mirar atrás. La ciudad la había entrenado para ser rápida, eficiente, siempre en movimiento. Pero aquí, de pie en el jardín que una vez fue su mundo, el tiempo parecía alargarse, invitándola a ralentizarse, a recordar. El jardín estaba más salvaje de lo que había imaginado, los parterres de flores una vez cuidadosamente cuidados ahora eran un caos de crecimiento descontrolado. Las flores silvestres se mezclaban con las malezas, y la hierba había crecido larga y espesa, alcanzando a rozar sus rodillas mientras caminaba. El árbol se erguía en el centro de todo, dominando el jardín, sus ramas extendiéndose como los brazos de un viejo amigo dándole la bienvenida a casa. Mientras se acercaba, Emily notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Anidada en la curva de una de las ramas más bajas había una pequeña talla de madera. Se estiró para tomarla, sus dedos rozando la áspera corteza mientras lo hacía. La talla era de un pájaro, con las alas extendidas como si estuviera atrapado en pleno vuelo. Estaba intrincadamente detallado, cada pluma cuidadosamente grabada en la madera. Emily giró la talla entre sus manos, una sensación de déjà vu la invadió. Había visto algo así antes, hacía mucho tiempo. Su madre había sido una artista de algún tipo, aunque nunca se llamó a sí misma así. Pasaba horas tallando pequeñas figuras de madera, pájaros, animales, flores, cada una pequeña obra maestra. Emily la había observado trabajar, fascinada por la manera en que las manos de su madre se movían con tanta habilidad y precisión, dando vida a la madera. Pero esta talla era diferente. Era más nueva, menos gastada que las que su madre había hecho cuando Emily era una niña. La examinó de cerca, su mente acelerada. ¿Cómo había llegado hasta aquí, a este árbol, después de todos estos años? Levantó la vista hacia las ramas, esperando ver más tallas escondidas entre las hojas. Pero el árbol permanecía en silencio, sin dar pistas sobre el misterio que contenía. Emily aún sostenía el pájaro cuando escuchó el chirrido suave del portón abriéndose detrás de ella. Se volvió para ver a un hombre caminando hacia ella, sus pasos lentos y deliberados. Era mayor, con el cabello canoso y un rostro amable que le resultaba vagamente familiar. A medida que se acercaba, el reconocimiento surgió. Era el señor Banner, el hombre que había vivido al lado de su familia durante todo el tiempo que podía recordar. Había sido una presencia constante en su infancia, siempre dispuesto con una sonrisa y una historia. Emily, dijo, su voz cálida con familiaridad. Ha pasado mucho tiempo. Así es, respondió Emily, logrando una pequeña sonrisa. No estaba segura de que alguien seguiría por aquí. El señor Banner se rió suavemente. Este pueblo no cambia mucho. Y tampoco lo hacen sus habitantes, en su mayor parte. Sus ojos se dirigieron al árbol, luego a la talla en las manos de Emily. Veo que encontraste una de sus pequeñas sorpresas. Emily miró de nuevo al pájaro, su ceño fruncido en confusión. Sí, la encontré. Pero no entiendo. ¿Cómo llegó aquí?
La expresión del señor Bennet se volvió pensativa y respiró hondo antes de hablar. Tu madre, ella tenía una forma de pensar en el futuro. Incluso cuando estaba enferma, siempre estaba planeando, siempre creando. Unas semanas antes de fallecer, me pidió un favor. El corazón de Emily se apretó al mencionar la enfermedad de su madre. Los recuerdos de esos últimos días aún estaban frescos a pesar de los años que habían pasado. ¿Qué tipo de favor? Me pidió que colocara estas tallas en el árbol después de que se hubiera ido, dijo el señor Bennet, su voz suave. Sabía que regresarías algún día, y quería dejar algo para que encontraras. Pasó sus últimos días haciendo estas, tallando cada una con tanto cuidado. Hay más escondidas entre las ramas, cada una diferente. Dijo que era su manera de despedirse, de dejar una parte de ella misma atrás. Las lágrimas llenaron los ojos de Emily mientras escuchaba, el peso del amor y la previsión de su madre asentándose sobre ella como una manta cálida. Miró hacia el árbol de nuevo, esta vez con nuevos ojos, viéndolo no solo como un símbolo de la memoria de su madre, sino como una conexión viva con ella, una que había estado creciendo en silencio, esperando este momento. No lo sabía, susurró Emily, su voz cargada de emoción. Nunca supe que hizo esto. No quería que lo supieras hasta que fuera el momento adecuado, dijo el señor Bennet, colocando una mano reconfortante en su hombro. Sabía que regresarías cuando estuvieras lista. Emily asintió, incapaz de hablar por un momento mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El pensamiento de su madre, débil y frágil, tallando estas pequeñas figuras con tanto cuidado e intención, la llenó de tristeza y de un profundo y duradero amor. Era justo como su madre pensar en algo tan significativo, encontrar una manera de tender la mano a través de los años y dejar un mensaje de amor que resistiría la prueba del tiempo. El señor Bennet se apartó, dándole espacio para absorber el momento. Te dejo a solas, dijo suavemente. Pero si alguna vez quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Gracias, logró decir Emily, su voz apenas un susurro. Mientras el señor Bennet se alejaba, Emily se volvió de nuevo hacia el árbol, su corazón pesado tanto por el dolor como por la gratitud. Levantó la talla del pájaro de nuevo en su lugar en la rama, luego dio un paso atrás para mirar el árbol en su totalidad. Ahora podía ver, en la forma en que las ramas se extendían, en la manera en que las hojas susurraban suavemente en la brisa, que este árbol era más que solo un ser vivo. Era un guardián de secretos y recuerdos, un puente entre ella y la madre que había perdido. Emily pasó el resto de la mañana explorando el árbol, encontrando cada talla una por una. Había un pequeño zorro, acurrucado como si estuviera durmiendo, una delicada flor, con sus pétalos completamente abiertos, y un conejito diminuto, atrapado en pleno salto. Cada una era única, un testamento de la creatividad y el amor de su madre. Para cuando las encontró todas, el sol estaba alto en el cielo, arrojando una cálida luz sobre el jardín. Se sentó a los pies del árbol, las tallas dispuestas en un pequeño círculo a su alrededor, y se permitió llorar. Fue un llanto profundo, limpiador, que parecía liberar años de dolor y añoranza acumulados. Mientras las lágrimas fluían, sintió una sensación de paz comenzar a asentarse sobre ella, como si el árbol mismo le ofreciera consuelo, sus raíces alcanzando la tierra, anclándola en el presente. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Emily se secó los ojos y miró alrededor del jardín, ahora viéndolo por lo que era, un lugar de sanación, de conexión. Las flores silvestres que habían invadido el jardín no eran señales de abandono, sino de vida, floreciendo de la manera en que a su madre le hubiera gustado. El árbol se mantenía alto y fuerte, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa, un recordatorio de que incluso en la muerte, el amor podía perdurar. Emily recogió las tallas en sus brazos, sosteniéndolas cerca mientras se levantaba. Miró hacia la casa, sabiendo que ahora estaba lista para enfrentarla, lista para entrar y confrontar los recuerdos que la esperaban allí. Pero también sabía que no lo haría sola. Su madre estaba con ella, en el árbol, en las tallas, en cada soplo de viento que hacía crujir las hojas.
Y por primera vez en años, Emily se sintió verdaderamente en paz. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el jardín mientras Emily se encontraba en el umbral de la casa, su mano descansando en el pomo de la puerta. La puerta principal era pesada, la madera fresca y suave bajo sus dedos, desgastada por años de uso. Dudó, su corazón latiendo constantemente en su pecho, un ritmo que no había sentido en años. La casa siempre había sido más que solo un edificio, era un recipiente de recuerdos, lleno de ecos de risas, susurros de secretos y el murmullo tranquilo de la vida cotidiana. Entrar se sentía como abrir un libro que no había leído en mucho tiempo, las páginas esperando revelar historias olvidadas. Con una profunda respiración, Emily empujó la puerta. Las bisagras crujieron suavemente, el sonido familiar y reconfortante. Mientras cruzaba el umbral, fue recibida por el aire fresco, ligeramente viciado de una casa que había estado sola por demasiado tiempo. Motas de polvo danzaban en la luz del sol que entraba por las ventanas, y el tenue aroma de lavanda, el favorito de su madre, flotaba en el aire. El recibidor era tal como lo recordaba, aunque el espacio parecía más pequeño ahora, los techos más bajos. Sus ojos recorrieron los detalles familiares, el perchero donde su madre solía colgar su chal, la pequeña mesa que siempre había tenido un jarrón con flores frescas, ahora desnuda y acumulando polvo. Dio un paso tentativo hacia adelante, sus pisadas resonando en el silencio. Emily recorrió la casa lentamente, sus dedos rozando las superficies, sintiendo la textura de la madera, la frescura de las paredes. Cada habitación era una instantánea del pasado, intacta por el tiempo. La sala estaba dispuesta tal como su madre la había dejado, los muebles cubiertos con sábanas para protegerlos del polvo. Emily caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose para levantar una de las sábanas. El sofá debajo era justo como lo recordaba, suave, con tapicería floral que se había desvanecido con los años pero que aún conservaba la calidez de cientos de conversaciones, de tardes perezosas leyendo o durmiendo. Se sentó, dejándose hundir en los cojines, su mirada vagando por la habitación. Las paredes estaban llenas de estantes, cada uno repleto de libros, chucherías y fotografías. Sus ojos se posaron en una foto particular sobre la repisa, una foto de su madre, tomada en un día de verano hace mucho tiempo. En ella, su madre sonreía, su cabello atrapado por la brisa, sus ojos brillantes de vida. Era un momento de pura felicidad, capturado para siempre en el marco. Emily se levantó y caminó hacia la repisa, tomando la foto. El marco estaba fresco en sus manos, el vidrio ligeramente polvoriento. Lo limpió con el pulgar, sus ojos fijos en el rostro de su madre. La sonrisa era una que no había visto en años, un recordatorio de la mujer que su madre había sido antes de que la enfermedad la golpeara. Mientras estaba allí, perdida en sus pensamientos, un suave sonido llamó su atención, un leve crujido, como el de una hoja de papel siendo volteada. Giró la cabeza, escaneando la habitación, pero no vio nada fuera de lugar. Entonces lo escuchó de nuevo, esta vez viniendo de la dirección del viejo estudio de su madre. La curiosidad se encendió, Emily dejó la foto sobre la repisa y se dirigió al estudio, con la puerta entreabierta. Empujándola, entró. El estudio era pequeño pero acogedor, lleno del aroma de libros viejos y el tenue, persistente aroma del perfume de su madre. El escritorio estaba desordenado con papeles, cuadernos y algunas tallas sin terminar, las herramientas dejadas como si su madre acabara de salir un momento y regresaría en cualquier segundo. La mirada de Emily se posó en un gran diario de cuero que yacía abierto sobre el escritorio, las páginas amarillentas por la edad. No lo había visto antes, y algo en él la atraía. Se acercó, sus dedos recorriendo la desgastada cubierta de cuero antes de voltear las páginas con cuidado. La letra era la de su madre, ordenada y elegante, cada línea llena de pensamientos y reflexiones. Mientras leía, Emily sintió una sensación de intimidad, como si estuviera vislumbrando una parte de la mente de su madre que nunca había conocido. El diario no era un diario en el sentido tradicional,
no estaba lleno de relatos diarios o detalles mundanos. En cambio, era una colección de reflexiones, recuerdos y observaciones. Su madre había escrito sobre el jardín, el árbol, y las tallas que había hecho en sus últimos días. Había bocetos de las tallas, acompañados de notas sobre lo que cada una representaba. Emily se encontró deteniéndose en una página con un dibujo detallado del pequeño pájaro que había encontrado en el árbol. Junto a él, su madre había escrito, _para Emily, mi pajarito. Que siempre encuentres el camino de regreso a casa. Las palabras la golpearon con una fuerza que no esperaba, trayendo nuevas lágrimas a sus ojos. Cerró el diario por un momento, presionándolo contra su pecho mientras intentaba calmar su respiración. Era como si su madre hubiera sabido que lo encontraría, que había dejado esas palabras para que las descubriera en el momento justo. Una vez que se sintió más tranquila, Emily volvió a abrir el diario, continuando la lectura. Su madre había escrito sobre el árbol, como lo había elegido porque los robles eran fuertes, resilientes y longevos. Había escrito sobre la esperanza de que Emily regresara un día, y que el árbol estuviera allí para darle la bienvenida, erguido como un símbolo de su vínculo duradero. Emily pasó otra página y encontró algo inesperado, un pequeño sobre escondido entre las páginas. Su nombre estaba escrito en él con la familiar caligrafía de su madre. Con manos temblorosas, lo abrió, sacando una carta. El papel era antiguo, los bordes desgastados, pero las palabras eran claras. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, significa que has regresado. Sabía que lo harías, aunque no estaba segura de cuándo. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, de la mujer en la que te has convertido. Lamento no haber estado allí para ver todo, pero siempre he estado contigo, en cada paso que has dado, el árbol en el jardín, es más que solo un árbol. Es parte de nosotras, de nuestra historia. Lo planté contigo porque quería dejar algo atrás, algo que creciera y prosperara, tal como lo has hecho tú. Las tallas son mi manera de estar contigo, de recordarte que, sin importar a dónde te lleve la vida, siempre tendrás un lugar al que regresar, la vida está llena de cambios, mi querida, pero algunas cosas son constantes. El amor es una de esas cosas. No se desvanece, incluso cuando estamos separadas. Está ahí en el viento que agita las hojas, en el sol que calienta tu rostro, en los recuerdos que hemos compartido. Manténlo cerca, y recuerda que siempre estaré contigo, con amor eterno, mamá, Emily leyó la carta 2 veces, su visión nublada por las lágrimas. Las palabras eran un bálsamo para su alma, un recordatorio de que, incluso en la ausencia de su madre, nunca había estado realmente sola. La carta era un último regalo, un mensaje de amor que trascendía el tiempo y el espacio, alcanzándola a través de los años. Dobló la carta con cuidado y la colocó de nuevo en el sobre, luego la guardó en el diario para mantenerla segura. Sentada en el escritorio, miró alrededor del estudio, sintiendo una sensación de cierre. La casa, el jardín, el árbol, todos eran parte de ella, parte del legado que su madre había dejado atrás. Y ahora, se sentía lista para llevar adelante ese legado, para honrar la memoria de su madre viviendo plenamente, abrazando la vida que le había sido dada. El sol se estaba poniendo para cuando Emily dejó el estudio, bañando la casa con una cálida luz dorada. Salió al jardín, el aire fresco de la tarde acariciando su piel. El roble se mantenía alto y orgulloso, sus hojas susurrando suavemente en la brisa, como si estuvieran contando secretos del pasado. Emily caminó hacia el árbol, colocando su mano en el tronco, sintiendo la áspera corteza bajo sus dedos. Las tallas aún estaban escondidas entre las ramas, cada una un recordatorio del amor de su madre, del vínculo que compartían. Miró al cielo, ahora teñido con los colores del crepúsculo, y sintió una profunda paz. Su viaje la había traído de vuelta a este lugar, a las raíces de quién era y de dónde venía. Y en la quietud del jardín, rodeada por la presencia de su madre,
Emily supo que finalmente estaba en casa. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma de la tierra y el rocío mientras Emily salía al jardín una última vez. Había pasado los últimos días inmersa en recuerdos, vagando por la casa, leyendo el diario de su madre y recolectando cuidadosamente las tallas de madera del roble. Cada día había traído consigo una nueva ola de emociones, dolor, amor, añoranza, pero ahora, mientras se encontraba bajo las amplias ramas del roble, sentía algo nuevo, aceptación. El jardín, que alguna vez estuvo salvaje y descuidado, había comenzado a cobrar nueva vida bajo su cuidado. Había pasado horas arrancando maleza, recortando el crecimiento excesivo y plantando nuevas flores junto a las que su madre había cuidado una vez. Era su manera de reconectar con el pasado, de encontrar paz en el acto de nutrir algo que había sido descuidado por tanto tiempo. Mientras trabajaba, el árbol se mantenía como un centinela, sus raíces profundamente en la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Emily había llegado a verlo no solo como un árbol, sino como una conexión viva con su madre, un recordatorio de que el amor podía perdurar incluso ante la pérdida. Las tallas que había encontrado escondidas entre las ramas ahora estaban en una pequeña caja de madera en el porche, cada una un pedazo del corazón de su madre que llevaría consigo cuando se fuera. Pero aún quedaba una cosa por hacer antes de poder partir. Emily caminó hacia el árbol, el suave crujido de las hojas bajo sus pies era el único sonido en la tranquila mañana. Llevaba consigo un pequeño retoño, sus raíces cuidadosamente envueltas en arpillera, el joven árbol apenas alcanzando 1 metro de altura. Era un regalo del señor Banner, quien había pasado por allí el día anterior con el retoño acunado en sus brazos y una sonrisa en su rostro. Pensé que te gustaría plantar esto, le había dicho, entregándole el retoño. Es un roble, igual que el que amaba tu madre. Una manera de continuar la tradición. Emily había estado conmovida por el gesto, agradecida por la amabilidad de su viejo vecino. Había pasado la tarde decidiendo dónde plantar el retoño, finalmente eligiendo un lugar cerca de la base del viejo roble, donde las raíces de los dos árboles algún día se entrelazarían. Ahora, mientras estaba frente al viejo roble, Emily sentía una profunda calma. Se arrodilló, cavando en la tierra con sus manos, el suelo fresco y suave bajo sus dedos. El acto de plantar el retoño fue deliberado, casi ceremonial, cada movimiento lleno de propósito. Mientras colocaba el joven árbol en el hoyo que había cavado, susurró una oración tranquila, un deseo para el futuro. Crece fuerte, dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el susurro de las hojas. Crece alto, y recuerda de dónde vienes. Eres parte de algo más grande, algo que nos superará a todas. Llenó el hoyo, apisonando la tierra suavemente alrededor de la base del retoño. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones, mirando los dos árboles uno al lado del otro, el viejo roble, con su grueso tronco y sus ramas extendidas, y el joven retoño, apenas comenzando su viaje. Era una imagen perfecta del ciclo de la vida, de cómo una generación daba paso a la siguiente, de cómo el pasado y el futuro estaban para siempre conectados por las raíces que compartían. Mientras Mo estaba allí, perdida en sus pensamientos, escuchó el suave chirrido del portón abriéndose detrás de ella. Se volvió para ver al señor Wu, acercándose, sus pasos lentos y medidos. Llevaba una pequeña canasta en una mano, llena de manzanas recién recolectadas de su propio árbol, y un termo de café caliente en la otra. Pensé que te gustaría un descanso, dijo con una sonrisa, dejando la canasta y el termo en los escalones del porche. Has trabajado mucho. Gracias, respondió Bo, devolviéndole la sonrisa. Se levantó y se sacudió las manos, uniéndose al señor Gu en el porche. Se sentaron lado a lado, el silencio entre ellos era cómodo, lleno de los sonidos del jardín, los pájaros cantando en los árboles, el susurro de las hojas en la brisa. Compartieron las manzanas, la dulzura de la fruta era un agradable contraste con el amargo café. Mientras comían, no se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde que regresó, como el jardín había vuelto a la vida bajo su cuidado, como el árbol había revelado sus secretos, como finalmente había encontrado el cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. Has hecho mucho bien aquí, dijo el señor Unu después de un rato, rompiendo el silencio. Tu madre estaría orgullosa. Emily asintió,
su corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y tristeza. Eso espero. Siento que finalmente he cerrado el círculo, como si estuviera dejando este lugar mejor de lo que lo encontré. El señor Eun no se rió suavemente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar hacer, realmente. Dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Emily miró el jardín, los dos árboles de pie uno junto al otro, y sintió una paz sentarse sobre ella. Creo que estoy lista para seguir adelante ahora, dijo en voz baja. Para llevar lo que he aprendido aquí y seguir con mi vida, donde sea que me lleve. El señor Gunn asintió, su expresión pensativa. Esa es la manera de las cosas, ¿verdad? Nos llevamos nuestras raíces con nosotros, pero no nos quedamos en un solo lugar para siempre. La vida avanza, y nosotros también. Terminaron sus manzanas en silencio, el sol subiendo más alto en el cielo, arrojando una cálida luz dorada sobre el jardín. Cuando el café se acabó y la canasta estaba vacía, Eno se levantó, sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en años. Debería irme, dijo, mirando hacia la vieja casa. Hay un tren que tomar y una vida que me espera de regreso en la ciudad. El señor Gunnu también se levantó, extendiendo la mano para agarrarla de Guinmo entre las suyas. Cuídate, oh. Y recuerda, siempre eres bienvenida aquí. Gracias, dijo Mio, su voz cargada de emoción. Por todo. Se despidieron, y Guinmo recogió sus cosas, colocando la pequeña caja de madera con las tallas de su madre cuidadosamente en su bolso. Mientras salía del jardín, echó un último vistazo a la casa, el jardín y los dos árboles de pie fuerte y orgullosamente. El viejo roble y el joven retoño, pasado y futuro, memoria y esperanza. Con una última mirada prolongada, Eo se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes y seguros. El camino por delante era largo y la ruta incierta, pero sabía que no lo estaba recorriendo sola. Llevaba consigo el amor de su madre, la fuerza del árbol y la promesa de la vida que aún tenía por vivir. Cuando llegó al portón, Eno se detuvo y miró hacia atrás una última vez. El sol brillaba a través de las hojas del viejo roble, arrojando una cálida luz dorada sobre el jardín, haciéndolo brillar con una suave radiancia. Y en ese momento, Eo sintió algo cambiar dentro de ella, una sensación de conclusión, de paz. El jardín, el árbol, la casa, siempre serían parte de ella, pero ya no la retenían. Le habían dado la fuerza para seguir adelante, para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Con una profunda respiración, Eo se volvió y atravesó el portón, cerrándolo detrás de ella. El sonido del pestillo encajando en su lugar resonó suavemente en el aire de la mañana, una nota final en la sinfonía de su viaje. Caminó por el sendero, el camino extendiéndose frente a ella, llevándola de regreso a la ciudad, a la vida que había construido. Pero ahora, era diferente. Ahora, llevaba consigo el conocimiento de que estaba arraigada en algo profundo y fuerte, algo que siempre estaría allí, sin importar a dónde la llevara la vida. Y mientras el jardín se desvanecía de la vista, los árboles de pie alto y orgulloso contra el cielo, Eno sonrió, su corazón ligero y lleno de esperanza. El árbol de los recuerdos, el árbol de la esperanza, permanecería durante generaciones, un testamento al amor que lo había plantado, y a la vida que había crecido desde sus raíces.